Vamos a darle la bienvenida al apóstol Juan Andrés Buzo, que yo sé que el Señor nos va a hablar hermosamente a través de él. Gloria a Dios, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios de poder estar aquí junto a mi hijo, el apóstol Javier. El gusto grande de conocerles, de verles, de saber que han estado orando por nosotros, que algunas de las hermanas le conocemos. Damos gracias a Dios por esta bendita noche. Cuando entré aquí sentí tan linda, tan fuerte, tan hermosa la presencia de Dios. Cuando un pueblo sabe adorar a Dios, decía el apóstol Karime. Gracias por la invitación al apóstol Servando, al apóstol Karime, que hemos compartido un tiempo en Villa María y ahora aquí. Y bueno, me siento muy agradecido. Nos han honrado, nos han recibido con mucho cariño. Y cuando hay padres con estas características, seguramente los hijos son iguales. ¿Sí, amén? Así que ustedes son realmente hijos que tienen un padre, una madre, que van a tratar de formarles y de hacer de sus vidas un destino de gloria, Cristo Rey de gloria. Y bueno, eso es maravilloso. Yo tengo una esposa, Liliana, tenemos 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones, y tenemos ya 8 nietos. Es hermoso para un hombre disfrutar a los nietos, se disfrutan más que los hijos. Los que tienen nietos lo saben, ¿sí? Me hacen hacer cosas increíbles. Así que estoy muy agradecido a Dios, y Dios nos ha honrado, el Señor nos ha honrado con hijos espirituales. Gracias a Dios ahí en el lugar donde estamos y en otros lugares, ahí en Latinoamérica, en varios países. Y bueno, estamos agradecidos por todo. El Señor es bueno. Él es bueno. ¿Cuántos saben que es bueno? Gloria a Dios. Él es bueno. Maravillosamente bueno. Y su sencillez es impactante cuando uno le conoce. Y si puede adorarle y conocerle dentro de su interior al Señor, va a ser una persona muy bendita, porque los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu, dice la Biblia. Así que cuando somos guiados por el Espíritu, conocemos al Señor, y el Señor es maravilloso. Es maravilloso. Yo estoy muy enamorado del Señor. Estoy apasionado del Señor. Y cada día tengo un tiempo especial con Él. Cada uno de nosotros debemos tener un tiempo especial con Él. Si queremos ver su gloria, para que Él manifieste su reino, tenemos que ser gente de confianza con Él. Él debe tener confianza en nosotros. Si bien nosotros no podemos tener confianza en nosotros mismos, no podemos, ni un segundo. Pero sí, puesto los ojos en Él, podemos tener confianza que Él va a hacer su obra en nosotros. Sí, amén. Así que, paradójicamente, Dios necesita al hombre, pero no necesita nada del hombre. Miren ustedes, Dios necesita al hombre, pero no necesita nada del hombre. Paradójicamente, por eso digo. Pero cuando uno va a obedecerle, va a rendirse, va a humillarse, va a postrarse, va a entender que Él es Dios, que yo no puedo poner ningún programa, ningún sistema, ninguna fórmula, porque Él lo tiene todo. Yo solo debo ir con la conciencia de obedecerle. Yo soy deudor, siempre lo seré. A pesar de que me levante de madrugada, a pesar de que me consagre, a pesar de que todos estos años estemos rendidos a Él, yo soy deudor siempre, toda la vida. Y lo voy a seguir siendo, soy un deudor. Él lo hizo todo, Él lo pagó. Él pagó el precio para reconciliarnos con el Padre. ¿Sí, amén? ¿Saben que cuando tomamos el vuelo en Laredo, en Monterrey, que de Nuevo Laredo estuvimos y vinimos a Monterrey? Bueno, ahí proféticamente sucedió un acto, y era para uno de los varones que venía trayéndonos su camioneta al aeropuerto. Pero luego, en el avión, ya con destino a Chihuahua, sucedió otro acto,
Y el Señor a mi corazón dijo, si han perdido algo muy importante, hagan memoria, si han perdido algo muy importante, el Señor en estos días se lo va a dar, se lo va a devolver, se lo va a devolver, se lo va a devolver. El Espíritu Santo habló fuertemente en mi corazón diciendo, yo les voy a devolver lo que ellos han perdido, hagan memoria, porque es algo muy importante, el Señor quiere hacerlo. Y el Señor usa nuestra vida por misericordia, por gracia, porque Él es un Dios de misericordia. Y es tan bueno que Él quiere hacer todo en nuestra vida, solo que a medida que lo conocemos, vamos rindiéndonos a Él. Muchas veces pedimos, pero nos movemos contrariamente a lo que pedimos. En un momento dado, Jacob oró y Dios le mostró una revelación, 2 campamentos de ángeles que iban a acompañarlo, porque iba en dirección a volver a donde él había salido, a la casa de su padre, y ahí estaba Esaú enojadísimo para matarlo. Y saben que el Señor le reveló 2 campamentos de ángeles. Sin embargo, él siguió dudando. O sea, le había orado para que Dios lo bendijera, lo acompañara, le hiciera quitar el temor, el miedo que tenía. El Señor le mostró 2 campamentos de ángeles y él todavía seguía orando con temor porque no valoró, no entendió que Dios le dijo, mira, si yo te envío 2 campamentos de ángeles, ¿qué va a hacer Esaú con 400 hombres? No va a hacer nada. Yo voy a cambiar toda su mentalidad, voy a cambiar su corazón. Cuando tú llegues, los ángeles van a actuar y tu hermano, en vez de pelearte, en vez de enfrentarte, en vez de confrontarte, te va a recibir con un abrazo y se van a reconciliar. Miren ustedes lo que el Señor tiene. Muchas veces nosotros en el miedo, en el temor, en lo que nos amenaza, en lo que nos quiere hacer dudar, muchas veces alimentamos las dudas en vez de alimentar la fe. Pero la fe es la que habla. Cuando estamos llenos de fe, habla. La duda trata de entrar, pero si nosotros respondemos con fe, el Señor va a respaldar la fe. ¿Sí, amén? Saben que el Señor, el Dios Todopoderoso, con sus discípulos, cuando en el día crucial, donde Él fue llevado a la cruz, ¿no? Ahí se apartaron, estaban todos lejos. Uno le negó públicamente 3 veces, porque Él lo había dicho, era para que se manifestara lo que Él había dicho. Pero los otros se alejaron de la cruz. Y entonces, cuando Él resucitó, después de haber resucitado al 3er día, fue puesto en la cruz, todos estaban lejos, Él murió, fue llevado a la tumba por José de Arimatea y por Nicodemo, 2 discípulos en secreto. Había 2 discípulos que tenían, digamos, de alguna manera un lugar público, ¿no? Allí ellos ocupaban, era principal de los fariseos Nicodemo, y José de Arimatea era también un principal, y no estaba con el grupo de los discípulos que estaban con Jesús, sino que eran discípulos en secreto. Y ellos pidieron el cuerpo y les fue dado para llevar a la tumba. Al 3er día, cuando resucitó, una mujer que estaba allí, ¿no?, que se quedó a buscarlo, María. Entonces María tuvo la revelación de este Jesús resucitado y fue enviada. La primera apóstol mujer fue María, enviada a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado. Y cuando estuvo en esa tarde, ella dando el mensaje a la tarde del día domingo, primer día de la semana, dice que ella estaba predicando y el Señor apareció en medio de ellos. Y sabe que a partir de ese día, de la resurrección, por 40 días estuvo apareciéndoseles y saliendo de escena, apareciéndoseles y saliendo de escena, porque ellos habían convivido con Él. Entonces a estos era necesario mostrarles que Él siempre iba a estar, aunque no estuviera de cuerpo físico a la vista presente, Él siempre iba a estar. Se les aparecía de a momentos para que ellos se acostumbraran a que Él no iba a estar, pero que iba a estar en el Espíritu. ¿Sí, amén?
Así hoy Él está en el Espíritu aquí, aunque no lo veamos con los ojos, porque bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Él está aquí, su presencia está aquí, su Espíritu está aquí, Él está para bendecirte, Él ha resucitado, Él está vivo, Él quiere darte lo que tú necesitas. Pídeselo en el Espíritu y el Señor lo hará. ¿Sí, amén? Yo creo que está aquí. Yo creo que le estamos adorando, estamos invocando su nombre. Su presencia es real. Y cuando alguien está con su presencia y no hablare, no sería lo lógico. Cuando alguien está en presencia va a hablar. Si Él está aquí va a hablar en nuestras vidas. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro espíritu es alimentado por su palabra. Su palabra viviente, la vida de Dios, es la que alimenta nuestro espíritu. Y Él está ahora aquí para bendecirnos, para darnos la palabra que necesitamos. Sabe que es un tiempo de reforma, es un tiempo de cambio, es un tiempo de modificar. Y la reforma es de la paternidad, porque toda familia toma nombre en los cielos y en la tierra, dice Efesios 3, que como familia nosotros somos el diseño de Dios, una familia doméstica, una familia ministerial, y en esos dos testimonios, un testimonio público, en la cual en toda la sociedad vamos a dar testimonio de nuestra vida con Cristo, para ganarlos a ellos para el Señor. Si administramos bien el primer diseño de la familia y somos buenos siervos de Dios, sacerdotes, vamos a tener un buen testimonio, que al hombre que agrada a Dios aún le hace estar en paz con sus enemigos. ¿Sí, amén? Y sabe que la paternidad es lo que Dios estableció cuando Dios quiso hacer una nación. Primero formó un padre. Cuando Dios pensó hacer su nación, su iglesia, pensó y entonces llamó a un hombre que se llamó Abraham, del linaje de los llamados. Desde ese linaje somos nosotros, del linaje de Abraham, de los llamados, de los que Dios un día llamó. Tenía 75 años Abraham cuando Dios lo llamó, de entre una parentela idólatra de la tierra de Ur, de los caldeos. Y lo llamó Dios para que dejara su tierra y su parentela y para que viniera donde Él le prometió una tierra y una simiente. Y Abraham se animó, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y salió él con su esposa, con un sobrino porque no tenía hijos. Y salió con su padre. Él le dijo que dejara toda su parentela. Pero muchas veces el llamado a veces lo podemos empezar a obedecer a medias. Y así empezó Abraham. Salió de su tierra. Ahora, fíjense, cuando uno crea el llamado, cuando uno sabe que el llamado es de Dios, cuando sabe en el Espíritu que convencido que el Señor lo está llamando, uno va a orientarse conforme a un altar. No tuvo un itinerario, no tuvo una cartografía, no hubo un mapa para que se moviera Abraham, sino que se movió orientado por un altar, por una comunicación, por una comunión con el Señor. Cada día que nos levantamos nosotros no sabemos el camino a recorrer, solo lo podemos reconocer o recorrer con la plena voluntad de Dios si somos orientados. Para eso hay que estar en un tiempo de comunión con Él. Ahora yo me levanto, usted va a su rutina, ¿no es cierto? Sí, si bien usted conoce su diario vivir, su rutina, pero no conoce el plan, la voluntad de Dios para hacer en ese día. Así que tal vez usted interrumpa los planes de Él con su rutina. Pero si dejara que Él lo guíe, el Señor nos haría saber de que Él quiere hacer su voluntad con nosotros. Yo no organizo mi rutina, no hago que cada día sea... porque justamente puedo interrumpir a los planes de Dios. Y yo no quiero interrumpir a los planes de Dios. Quiero hacer lo que Él quiere. Por eso me levanto en la madrugada y estoy con Él. Y Él pone en mi corazón lo que debo hacer. Y Él me va orientando en el día, me va guiando. Y
y me va dando los contactos que Él quiere que yo ministre, hable o haga que la unción sea la que toque a la persona, ¿sí? Entonces, cuando Abraham se levanta cada día, busca, pero sucede que muchas veces en el proceso nosotros somos inconstantes. Muchas de las personas son tan inconstantes que tiene que ser un proceso a la cual nos lleve situaciones a rendirnos. Muchas veces decimos, pero ¿cómo? Siendo cristiano, ¿por qué me está pasando esto, lo otro o aquello? Es para que nos rindamos. Es para que no confiemos en nosotros, ni en nuestros planes, ni en ninguna cosa que nosotros programamos, sino que tengamos que confiar en Él. Cuando una persona empieza a confiar en Él, Dios pone su amor y su corazón en nosotros para guiarnos. Y mientras más dóciles seamos para que Él nos guíe, menos vamos a sufrir, o menos vamos a padecer, o menos el proceso nos va a marcar. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Así que cada vez que Él bajaba espiritualmente, cada vez que Él descendía espiritualmente, quería descender a Egipto. Y Egipto significa el mundo. Y el mundo tiene siempre sus acechanzas. Él lanza dardos encendidos con fuego para dañarnos. Así dice la palabra del Señor, ¿sí? Y el mundo te está esperando que tú desciendas del camino de la fe. Satanás siempre está tratando de hacer que los cristianos, los hijos de Dios, seamos atrapados en el mundo, en la carne, en el pecado y en el diablo. Entonces, cuando descendía Abraham de su fe, descendió a Egipto. Y allí en Egipto, en una oportunidad, murió su padre. Y en otra oportunidad, salió de Egipto. Estuvo allí y salió de allí. Una circunstancia muy difícil. Él quiso, para salvarse él, dijo, es mi hermana. Y entonces el rey casi la toma por mujer. Dios le avisa en sueño al rey de que no tomara esa mujer porque iba a ser adulterio y porque iba a hacer muy mal a su nación. Y el rey se levantó después de ese sueño y le dijo, pero ¿por qué no me has dicho que es tu mujer y me has dicho que es tu hermana? Entonces Abraham dijo, porque tenía miedo que me mataran. Entonces una verdad a media es una mentira. Y Dios le dijo al rey por sueño de que ese varón tenía que, si bien había mentido y había hecho casi pecar, ahora por esa situación que él iba a tomar a esa mujer, todas las mujeres no iban a poder tener hijos. Entonces dile a ese varón profeta, que ore por esta nación. Y tuvo que orar. Mire, cuando uno erra, cuando uno baja en la fe, todo, Dios no te descalifica, Dios no te acusa, sí te hace vivir en el proceso de la verdad. Si no te humillas ante Dios, es muy posible que seas humillado ante los hombres. Es necesario entonces humillarse delante de Dios para no ser humillado delante de los hombres, ¿sí? Porque el que se humilla será exaltado. Entonces, pero el que es exaltado será humillado. Y eso le pasó a Abraham, pero Dios no lo descalificó e hizo que orara por todas las mujeres. Y el vientre de esas mujeres se abrió. Porque Dios estaba formando un padre, una paternidad. Y la paternidad rompe la esterilidad. Si alguien es estéril en alguna área de su vida, no solo para concebir hijos, sino en alguna área de su vida, la paternidad rompe la esterilidad. Usted dirá, pero ¿cómo? Claro, porque Sara era estéril y estaba por fuera del tiempo productivo de la mujer. No solo que era estéril, sino que tenía otro problema más. Tenía 89 años. Era Sara de 89 y 99 Abraham. Sin embargo, Dios, que le dijo, con esta sierva Agar no es la promesa, no es mi pacto, sino mi pacto es con Isaac, que saldrá de los vientres de Sara. Entonces Dios le dio un hijo a un vientre estéril. Rebeca, la hija de Isaac, la esposa de Isaac, Rebeca, también era estéril y concibió 2 hijos en una misma bolsa, porque
porque Dios es Dios, porque era un patriarca. Venía Dios formando patriarcas, padres de una patria, padres de su nación. Porque Dios no quiere que seamos un hogar doméstico solo de una familia linda. Cuando tuvo a Ismael, pensó orgullosamente: Abraham quiere decir padre enaltecido. Pero Dios quería un padre de muchedumbre de gente, un padre de multitudes. Era un padre ministerial, el padre de una nación. Por eso la paternidad rompe la esterilidad. Y también con Jacob, Israel, la mujer que él prefirió humanamente era estéril, Raquel, que después Dios le dio dos hijos, José y Benjamín. Así que en la línea patriarcal nos muestra Dios que la paternidad rompe la esterilidad y da productivo a todo vientre que sea estéril y a toda área de nuestra vida que sea estéril. La paternidad es la restauración de la familia. Amén. La paternidad restaura la familia. Y la paternidad hace que sea gobierno. Entonces, cuando Jacob tuvo 12 hijos, Israel, esos 12 hijos, era el primer hombre que tenía 12 hijos. 12 hijos en la tierra. Y cada uno de ellos llegó a ser príncipe de una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Cada uno de ellos tuvo un proceso. Cada uno de ellos fue formado porque tenía un padre que conocía lo que era traer el reino de Dios a la tierra. Porque Dios se lo había dicho a Abraham. Así que una mañana me levanté y oré al Señor y digo: número 12, número de gobierno. ¿Quién se lo enseñó a Jacob? Porque tuvo 12 hijos. ¿Habrá sido casual que lo puso con 12 tribus que Dios le dijo? No es nada casual. Todo no es una casualidad, es una causalidad. Así que cuando tuvo 12 hijos, Isaac, ¿cómo lo pudo saber? No lo sabía. Y si buscamos en Abraham sí, porque Abraham estaba desesperado cuando Dios le decía: porque mi pacto es con Isaac. Y Ismael, mi hijo Ismael, ¿qué voy a hacer el hijo de la egipcia? Y entonces le dijo: en cuanto a Ismael, también te bendeciré. Mira, si hasta aquí has vivido en errores, has vivido en cuestiones del mundo y de la carne, porque el encuentro con Agar le dio, significando el mundo, una egipcia, le dio un hijo de la carne, un hijo que no era del pacto, un hijo que no era de la promesa. Si todos tus errores por hacer bien las cosas en el plan de Dios o por querer ayudar a Dios, si todo lo que hiciste, estás en una congregación donde empezó tal vez en el pensamiento, pero humanamente, naturalmente, tal vez empezó naturalmente tu obra en el Señor. Bueno, es el tiempo de decir: aún te bendeciré de tus errores, de tus fallas, de tu vida natural, de tu vida en la carne, también te bendeciré. Le daré 12 príncipes y serán una gran nación. Fíjese Dios, qué misericordia. A quien había escogido para ser el modelo referente de una nación, un padre, ahora a él le daba la bendición de que al hijo que no era de la promesa le diera 12 príncipes y fueran una gran nación. Fíjese qué misericordia, qué misericordia. ¿Y sabe qué? Que ahí Isaac entonces aprende lo que es obedecer a un padre. Está mostrado en una figura de 3 personas, como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que sepamos nosotros que las bendiciones son corporativas, son generación con otra generación con otra generación. Muchas veces nosotros hemos pensado que las bendiciones serían solamente particulares, personales, únicas. No, siempre están entrelazadas con la generación que viene, porque Dios quería que eso que recibía Abraham lo transmitiera a su hijo. Y tenía un solo hijo y se lo transmitió tal cual. La confianza que Abraham tenía en Dios, también su hijo Isaac tenía que tenerla, esa misma confianza. Entonces, cuando hay una relación de un vínculo padre e hijos y se tiene confianza en la búsqueda de Dios, entonces va a haber bendiciones sobrenaturales. Va a haber bendiciones que son corporativas. Va a haber bendiciones de generación en generación.
¿Se da cuenta? ¿Sí, amén? Y entonces cuando nosotros estamos en ese espíritu de lo que es, ¿no es cierto?, lo corporativo, lo que es, no es uno solo, sino que son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abraham al tipo de Dios el Padre, Isaac al tipo de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios que vivió y fue la gracia del Padre, la gracia de Dios mostrada en el Hijo. El Padre Dios envía a su Hijo por gracia, por misericordia. Así como Abraham tuvo a su hijo Isaac, así Dios el Padre envió a su Hijo. Y el Espíritu Santo es simbolizado con una transformación que vive Jacob. Ahora, esos tres conceptos unidos son la transformación de nuestra vida para ser un padre en la cual dé a luz hijos en lo que es la paternidad y que pueda eso que hemos producido llevarlos a reinar. Porque Jacob los llevó a reinar a sus 12 hijos, a pesar de que ellos tenían mala fama entre la gente, tenían mala fama. Uno de ellos fue el que subió al estrado de su padre y estuvo con su concubina. Eso significaba no solo de que haya estado con las concubinas de su padre, sino que significaba: yo voy a disputarle la autoridad a mi padre. Yo ahora, si le tomo la concubina, también le tomo el gobierno de la casa. Y eso dice: fuiste Rubén mi principal cuando los bendijo, los 12 hijos. Fuiste el principio de mi vigor, el principio de mi fuerza, pero no serás el principal porque has subido al estrado de tu padre. Fíjense, a pesar de eso, lo puso en una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, como príncipe. Simeón y Leví, los dos varones que serían hijos de Lea, la mujer de Jacob, la cual trabajó 7 años por Raquel, pero Dios, o Labán, en su querido suegro que era engañador, le dio a Lea para que trabajara otros 7 años más, porque era muy despierto para manejar los rebaños. Y ahí entonces, sus 2 hijos, Simeón y Leví, tomaron una venganza tremenda. Usted diría: esa gente no puede estar en el reino de Dios. Con esos currículos no pueden estar en el reino de Dios. Si fuéramos religiosos diríamos: ese queda descalificado, ese no podría estar, ese no es del reino. ¿Qué va a ser un cristiano? ¿Qué testimonio tiene? Pero sabe la misericordia de Dios que Simeón y Leví, cuando Dina, su hermana, en un tiempo donde no iba Jacob a la voluntad de Dios, donde no iba concretamente a Betel, que tenía que ir a Betel, dice que cuando anduvo en Sucot y después llegó a Siquem. Sucot fue una pradera muy linda, muy rica, donde todo el rebaño podía pastar y comer, y dice que Sucot le vino a Jacob quedarse ahí, iban hacia Betel. El propósito de Dios era Betel, la voluntad de Dios es que volviera a Betel, que era el lugar donde había tenido el sueño, casa de Dios, puerta del cielo, en donde se iban a levantar columnas del templo. Sin embargo, cuando muchas veces vamos en el camino del propósito, nos distraemos con negocios, nos distraemos con cosas humanas, con hacer una edificación, una casa, y muchas veces dicen: vivan en tienda, porque eso es temporal, eso es pasajero. Lo de la casa y lo de toda la seguridad, parece ser que quiero hacer raíces en la tierra en vez de ser del cielo. Si piensas ir al cielo, ¿para qué tienes tantas raíces en la tierra? Cuesta desprenderlas después. Y sabe que en Sucot se detiene Jacob y dice: vamos a hacer una casa. Hicieron una casa que nunca habían vivido en casa. Y hicieron cabaña para los animales y tenían una pradera hermosa ahí en Sucot. Pero un buen día le agarró una depresión tan grande que dijo: no quiero vivir más acá, levantemos todo el campamento y vámonos a Siquem. Esas depresiones que usted no sabe si tiene propósito su vida o no, si tiene significado o no.
Usted no lo sabe. Muchas veces usted está tan incierto porque ha pensado más en las cosas humanas, terrenas, naturales. No es pecaminoso, pero era natural. Jacob no era un hombre pecaminoso mal, pero sí era un hombre muy natural, se naturalizaba rápido, se consustanciaba con su alrededor, con su entorno. A veces nos pasa, viene, y me propongo hacer esto, y me propongo hacer esto. Y llegando, ahí vino esa depresión, que todo era natural, no había nada del escenario de la vida. La Biblia es un libro que no es la historia, no es la antigüedad, no es la autobiografía de héroes de la fe, no, la Biblia es un camino que nos muestra el Dios donde pasa con la vida. Y la gente acepta la vida de Cristo. Por eso la historia no habla de historia. Es un libro que si uno lee en la actitud del Espíritu con que fue escrita, uno va a recibir la vida de esa palabra. Amén. ¿Sí, amén? Entonces sigue a Siquem. Y ahí en Siquem Dina, una joven, la única mujer, miren ustedes, 12 hijos varones, una sola mujer. Dice que Dina sale sola a un lugar desconocido. Y ahí, en ese lugar de Siquem, el fundador de ese lugar era Hamor, el padre de Siquem, Hamor. Y este joven Siquem, cuando la vio Dina y sola, dice que se acercó y la violó. Para un padre en proceso, para un padre que está siendo guiado al propósito, pero que se descuidó, desatendió, se distrajo. ¿Sabe que la palabra distraerse está íntimamente relacionada con apostasía? Apostasía es negar lo que hemos profesado en la fe, es negarlo totalmente. Y vendrán los días de la apostasía. Es cuando la gente se distrae del propósito y le da realce a sus intenciones de lograr o alcanzar metas materiales o naturales que lo descuiden del propósito. Y Jacob estaba descuidado del propósito y por algo había que zamarrearlo. Muchas veces te suceden cosas que no sabes por qué, pero es que te estás distrayendo del propósito. Y Dios tiene que zamarrearte de alguna manera, porque Dios está determinado a hacer todo lo que te ha dicho. Él está determinado a cumplir su voluntad, a hacer la obra en tu vida. No sos llamado para que estés solamente. Sos llamado con un plan y con un propósito. Y si no lo entiendes, vas a tener que entenderlo. Porque no podría un pescado que es hecho con las características para vivir en el agua, vivir en la tierra. Así nosotros que hemos sido preparados para vivir en una patria celestial, no podríamos vivir en la tierra. Estamos de paso. Nuestra patria está en los cielos. ¿Sí, amén? Ese es nuestro lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que sale Dina ahí en Siquem sola? Muchas veces las cosas suceden, pero de alguna manera, a veces, sin proponernos, las provocamos. Tal vez no se proponga provocar, pero sí, si descuida algunos recados, algunas cosas, es posible que suceda algo que usted mismo, sin proponérselo, lo provocó. ¿Y qué pasa con esta joven sola, en un lugar desconocido? Vino Siquem, el príncipe del pueblo. ¿Quién le puede decir algo? La agarró y la violó. Esta noticia sacudió el corazón de Jacob. Tremendo. Nuestra única hija. Es cuando mueren los ideales de un padre, de una madre, porque la madre y el padre tienen los ideales de los hijos. Ya no trabajan para sí, el propósito no es tan importante para mí, sino para mis hijos, al pensar de los ideales. Y ahora ve destruido su ideal, roto,
un príncipe de un pueblo que la tomó, la violó. ¿Y qué justicia? ¿A dónde voy a ir? ¿A quién le voy a reclamar? Si estaba sola la muchacha, ¿qué voy a hacer? Y ahí entonces, en ese conflicto que viven en Siquem, era Dios para decirle: hey, no es Siquem tu lugar es Betel, tu lugar del propósito es Betel, tu lugar donde tienes que estar para que yo te use y haga la voluntad, tiene que ser en Betel. Y saben, no solo eso, sino que se escuchan Simeón y Levi. Escuchan. Dice: ¿qué pasó con Dina? Ah, la violó. ¿Quién la violó? Siquem. Ajá, muy bien. Aquí está nuestra oportunidad. Entonces Siquem habla a Hamor y dice: pues ay, que me ha gustado la muchacha, papi. Me ha gustado eso. Sí, a pesar de que la agarré y la violé, pero me gustaría casarme con ella. ¿Qué decís vos, papá? Bueno, dice: yo voy a hablar con el padre de ella. Y se fue a hablar Hamor con Jacob, Israel. Y le dice: usted sabe que pasó un caso, pero le pidió disculpas. Y ahora quisiera que la muchacha fuera la esposa de mi hijo. Entonces, Siquem, Simeón y Levi dicen: ahora está nuestra oportunidad. Claro. Dice: mira, Siquem, ¿vos querés a nuestra hermana? Sí. Bueno, mira, hay una cosa. Nosotros nunca damos una mujer, los judíos nunca damos una mujer a nadie si antes no se circuncida. Se tiene que circuncidar para que nosotros se la demos. Y ahí entonces, Siquem dice, enamorado, me circuncido yo y todo el pueblo, todos los hombres del pueblo se van a circuncidar. Fíjese, cuando un muchacho está enamorado, mire, si tiene que venir a bautizarse, ¡chum!, al agua, pues si tiene que venir a... Sí, no, eso, mire, como suegro, como suegra, ni dude de eso. El tipo se tira de ahí arriba, todo está bien. Si ama a la muchacha, está todo bien. Y Siquem así parecía, hizo todo lo que y se circuncidó él, y se hizo circuncidar a todos los hombres del pueblo. Y ahí Simeón y Leví, los dos hijos que seguían de Rubén, dice que con cuchillo, el tercer día, porque el tercer día están afiebrados, hay como un estado de fiebre que viene, que les quita la fuerza. Así que tomaron las espadas y a todo el pueblo, los varones, los mataron a todos. ¡Oh, qué terror! Asesinos los dos hijos de Jacob, los dos hijos de Israel. Terrible, terrible. Ahora tomemos las cosas ya, por favor, porque los pueblos conocidos de esta gente van a caer sobre nosotros y nos van a destruir. Tomemos nuestra cosa y vámonos a Betel. Ahí recién llegar a la voluntad de Dios. Miren las cosas que le tienen que pasar a alguien cuando no llega, cuando se distrae, cuando anda pensando que son más interesantes las cosas de aquí abajo que las cosas de arriba. Cuando esa persona muchas veces en sus ojos naturales siempre está atraído por las luminarias del mundo. El mundo y todas las cosas naturales son en contra de las cosas espirituales. Yo sé que en esta noche por esta palabra Dios está hablándole a muchos. Porque no quiere que nos distraigamos en las cosas naturales. Hay una sociedad que se está perdiendo en violencia, en drogas, en muerte, en destrucción. Mueren las personas y usted sabe de Cristo, pero anda tan entretenido con las cosas naturales que se olvida de hablar, de decirle de Cristo. Y ahí entonces perdemos el plan de Dios, el propósito. Y Dios nos tiene que hacer saber, de alguna manera, si no lo queremos entender, nos tiene que hacer saber por las circunstancias. El oído que oye las amonestaciones de la vida, dice, entre sabios vivirá. Así dice el proverbio: el oído que oye las amonestaciones de la vida, entre sabios vivirá. ¿Qué estaba formando Dios? No podía dejarlo a esto que fuera así nomás, porque estaba formando a patriarcas, porque estaba formando a gente del reino, porque estaba formando a padres, porque estaba formando a sacerdotes, porque estaba formando a apóstoles, porque estaba formando su nación, su iglesia. ¿Sí? Y sabe que no puede dejar las cosas así nomás sueltas, sino que Dios debe hacer su plan, debe conformar su plan a la medida de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. ¿Sí, amén?
No a nuestra medida, no conforméis a este siglo, dice, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Sí, amén? ¿Para qué? ¿Para qué debemos ser renovados en el Espíritu? Para que comprendamos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando estamos, dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces vamos a la oración, no nos pasa nada con la familia, no nos pasa nada con las hijas, no nos pasa nada con los hijos, porque hemos estado en la comunión del Padre, porque hemos puesto nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. No nos conformamos a este siglo, sino que vamos en la búsqueda de ser transformados y renovados para que Dios nos dirija a la plena, a la buena, perfecta, a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Sí, amén? Entonces eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Cuando matan estos dos hijos, matan a todos los varones de Siquem, dice que salieron. Sin embargo, en los próximos años que el padre sigue orando por esa vida sin tener, ¿no es cierto?, un corazón piadoso, un corazón de Dios, teniendo un padre piadoso, estos muchachos hacían cosas contradictorias. Porque muchas veces decimos, si tiene un padre piadoso, tiene un abuelo piadoso, y tiene, ¿no es cierto?, una línea de gente de Dios, ¿cómo puede cometer las cosas que comete? Y ahí entonces, el padre ora desesperadamente por esos hijos. Cuando un padre y una madre interceden, oran por sus hijos, no los dejan, no los sueltan. Como papá y mamá, nunca suelten a sus hijos, porque usted tendrá que dar cuenta por lo que Dios le entregó. Sí, ahora está perdido en ese camino con los amigos, está en el alcohol, está en la violencia, está en la droga. No, usted nunca lo suelte, siempre clame, siempre ore, siempre busque. Y sabe que Jacob maduró en esos años. Si algo pasó en la vida de Jacob, fue un hombre transformado por el poder de Dios. Él, por medio del quebranto y la disciplina, por el quebranto y la disciplina de las circunstancias que le tocó vivir, porque fue quebrantado y disciplinado, los muchachos, en un momento dado de su vida, ocurre que hay algo muy especial, que el muchachito, uno de los más chicos, José, es el que pasaba el informe de los rebaños, cómo eran atendidos los rebaños, a su padre. Su padre lo amaba porque era de la mujer que naturalmente él amó. No era la mujer del propósito pleno, porque la mujer del propósito pleno fue Lea. Usted me dirá, ¿y por qué? Porque le enterró a Lea en la cueva de Macpela, que había puesto a Sara, Abraham había puesto a Sara, y Isaac había puesto a Rebeca, y ahora Jacob puso a Lea ahí en la cueva de Macpela, que había sido comprada en Efrón por dinero, 400 monedas. Y sabe que este José era uno que honraba al Padre, era un hijo que honraba al Padre. Y cuando uno honra al Padre, cuando un hijo honra al Padre, cuando un hijo atiende al Padre, cuando un hijo valora al Padre, no era una persona que acusaba a sus hermanos José, sino que le traía informe porque los rebaños no eran bien atendidos. Los muchachos mataban a algunos cabritos, se hacían una fiesta, se hacían un banquete, se olvidaban del rebaño. Las familias cercanas que vivían no eran respetadas, los pastoreos eran quitados por estos muchachos. Entonces sucedía que José informaba a su padre porque él quería lo mejor para el rebaño de su padre y de su casa. Así como David cuidaba el rebaño de Isaí, así José cuidó el rebaño de Israel. Y honraba a su padre y le informaba que sus hermanos no hacían bien las cosas. Tenían mala fama entre la vecindad. Y sabe que eso hizo que el corazón de Jacob, al sentirse honrado, también lo bendijera, le hizo un manto muy lindo, muy especial. Los hermanos, sobre que le pasaba el informe en contra de ellos, sobre que ahora vieron que aquel muchacho al cual ellos se sentían muy molestos, el padre le hizo un manto. Ahora se había
digamos, se había retirado del trabajo de los rebaños, porque tenía a José, que era como un administrador, y tenía a los otros muchachos que tenían un rebaño, 2 cada uno, en el campo. Así que él se había retirado, y en ese su tiempo de retiro podía brindar a quien más amaba un manto de una característica especial, que lo hizo él, lo construyó él mismo. Y cuando salió con este tipo de vestimenta José adelante de los otros hermanos, fue de motivo de envidia, al tipo del paralelo de Cristo. Como sus hermanos vendieron a Cristo, cuando sus hermanos los judíos no lo recibieron, así José fue vendido por sus hermanos. Entonces pensaron matarlo, lo pusieron dentro de una cisterna. Judá dijo, no lo matemos. Judá en ese particular tuvo misericordia, y entonces dijo, lo saquemos de la cisterna y busquemos venderlo. Cuando pusieron el cartel para venderlo, ya venían los mercaderes que compran esclavos, ya venían justo ahí, miren ustedes las cosas. Y sabe que compran a José y se lo llevan a José. Y el manto, esa vestidura, matando un cabrito, la manchan con sangre y se la dan al padre. Y el padre recibe el manto con sangre de mi hijo. Y le dijeron que su hijo José, una fiera bestia, lo había matado. Y eso para el padre fue terrible. Los 20 años que estuvo José en el proceso para llegar a ser el gobierno de Egipto, esos 20 años su padre le pasó orando por sus hijos. Pero en esos 20 años lo que pasó fue una transformación, porque eso es la paternidad, hacer que nuestros hijos, aun cuando en lo natural no tengan buen testimonio, en la vida espiritual podemos llevarlos al pleno propósito de Dios, para que Dios use su vida y tenga misericordia de ellos. A uno que era inmoral, o a uno que disputó la autoridad de su padre, un Rubén, un Simeón y Leví, que eran gente asesina. Dios tuvo tanta misericordia. Cuando yo pienso, digo, por ser escogido, por ser elegido, por ser señalado para ser un hijo de Dios, a pesar de eso, con todas las circunstancias de las cuales malas cosas hicieron, todavía la misericordia de Dios por escuchar la oración de un padre que clamaba, porque si algo había retirado del trabajo su vida Jacob, ahora estaba totalmente retirado, no de la vida laboral, sino de la vida humana, de la vida terrena, de la vida que lo había hecho distraer por tiempo en sus años. Ahora estaba sumamente consagrado al Señor para que Dios tuviera misericordia de sus 12 hijos. Y sabe que Dios escuchó esa oración y fue el tiempo de madurez, porque todos tenemos un altar, pero el tiempo de madurez, nuestro altar se va a hacer constante, se va a hacer permanente. Y cuando un altar es constante y permanente, cuando un altar es diario, de una plena comunión con el Señor, ese altar se hace distinguido. Dios comienza a mirarlo con otros ojos. Amén. Al que se rinde en comunión con el Señor, al que se rinde de todo corazón al Señor, al que se humilla para estar pendiente de Él, al que sabe adorarlo, como decía el apóstol Karime. Si sabes adorarlo, podés servirle. Pero si no sabes adorarlo, no le podrás servir, porque Dios es un Dios que es digno de objetos de culto y adoración, el único sabio Dios, el único digno de ser adorado es el Señor. Y que nosotros nos rindamos, nos postremos, nos entreguemos, tengamos un altar constante y permanente, uno va a decir, ¿por qué perdí tantos días? ¿Por qué tuve que padecer tantas circunstancias difíciles? ¿Por qué dejé que mis cosas se fueran deteriorando, siendo que la comunión, en lo que es la vida del Espíritu, estar en Él, cuando uno pasa tiempo con Él, el Señor va a hacer que su vida sea un disfrute? Cuando uno aprende a disfrutar a Dios, seguramente que José se fue consolado por el Espíritu Santo de ese hijo que le dijeron a él que había muerto. Un padre espiritual entiende por el Espíritu y es consolado en su corazón, y entiende por el Espíritu que todo está en las manos de Dios. Cuando uno puede darle los hijos a Dios, cuando uno puede, muchas veces queremos ver a un ministro de Dios en nuestros hijos, pero primero tiene que pasar por la muerte, tiene que pasar por la cruz y por la muerte para ser un ministro resucitado. ¿Sí, amén?
Esto lo digo porque en el libro de Job estaba todo bien y era justo. Y de momento vinieron las noticias de que todas sus ovejas, de que todos sus rebaños, de que todos sus bienes, y aún de sus 10 hijos que estaban comiendo en banquete en la noche, el techo cayó. Y esto habla de un proceso, de un siervo de Dios que anda en justicia, pero que tiene que ver a sus hijos puestos en las manos de Dios, tiene que soltarlos a Dios, tiene que entregárselo a Dios, porque finalmente, si Dios se lo ha dado, va a tener que dar cuenta ante Dios de lo que ha hecho con ellos. Entonces, si su vida es un altar, que como era la vida de Job, su vida era un altar, todas esas malas noticias no lo sacaron, ni la falta de fe de la esposa, que le dijo, bueno, ahora todo lo que te ha pasado, y mira cómo tienes el cuerpo, mira cómo tienes las llagas, mira cómo tienes la sarna, mira cómo tienes la enfermedad, maldícelo y muérete, mujer fardo, mala hablada. Dios dio, Dios quitó, alabado, adorado sea Dios. Y lo bendijo a Dios, y amó a Dios, y supo que todo lo puede hacer Dios. Mire, terminando el libro de Job, ¿no? Hablando de varias formas, con 3 amigos consejeros al parecer espirituales, pero no hacían más que acusarlo y confrontarlo y afrentarlo. Solo a un padre dolido, herido, sufriente, pero así Job soportó sin maldecir a Dios, sin decir nada en una queja desagradable a Dios, sino que dice, se guardó, y en los días venideros, por haberse guardado así en justicia, dice que Dios le dio 7 hijos varones y 3 hijas mujeres, que fueron las más hermosas de toda aquella región. 10 lo que había perdido, 10 lo que recuperó. 10 es el proceso de justicia, cuando uno a los hijos se los da a Dios para que Dios los trate, y uno está en el altar adorándolo a Dios, Dios va a hacer una obra maravillosa y vamos a tener a los hijos en el Espíritu, sirviendo a Dios, llenos de la gracia del Espíritu Santo, resucitados, puestos en el plan de Dios. Gloria a Dios. Habrá padres que estaban sufriendo por sus hijos. Habrá padres que estaban padeciendo situaciones. Pero Dios nos ha mandado a sanar y consolar a sus corazones y hacerles saber que la oración y la adoración de ustedes nunca tienen que dejar de ser, porque Dios es el único que levanta el polvo, restaura, hace que si el que cree en Él, todo lo imposible para Él es posible. Y aunque esté muerto, el que cree en el Señor vivirá. El poder de Dios lo levantará. La gracia de Dios lo pondrá en pie. Porque Él es Jehová, Él es Dios. ¿Sí, amén? ¿Sabe? Jacob oró esos 20 años. Y en 20 años ya estaban en el orden de Dios. Fueron todos a Egipto sin saber que José era el gobernador. Y José, cuando lo bendijo en el capítulo 49 a sus 12 hijos, no lo maldijo, sino que esa primogenitura que tenía Rubén, que podría haber disfrutado, porque el primogénito tenía el privilegio de tener 2 partes de la herencia, 2 partes de la tierra, el sacerdocio y el reinado. El reinado por ser el mayor, y el sacerdocio, que era la administración a Dios de la casa. Entonces, ¿sabe? Tenía un hermoso privilegio, pero dice, no será el principal. Pero alguien vino a ser el principal, José, porque José pasó por todo el proceso, por la casa de Potifar. Potifar lo tuvo ahí como un hombre administrador, le dio la mayordomía de la casa, y ahí la mujer tuvo interés en él, y él casi accede, porque era un joven. Sin embargo, ahí escapó, perdiendo aún sus prendas, sus ropas. Mire lo que es escapar, huir a tiempo, huye de las pasiones juveniles. Y sabe que escapó, pero la mujer, esas prendas que le había tomado, le sirvieron para decirle que él quiso violarla y lo echó a la cárcel. Potifar sabía de que ese muchacho no había cometido tal agravio, pero tuvo que hacerlo por justificar a su mujer, y así que lo echó a la cárcel. En la cárcel también fue mayordomo de la cárcel. Nunca estuvo en derrota, siempre estuvo en victoria. En los lugares donde estuvo, a pesar de que los lugares eran, ¿no es cierto?, de padecimiento, de sufrimiento, fueron lugares donde él
supo disfrutar de una comunión con Dios y saber que Dios es un Dios que siempre nos da la oportunidad. Y estemos en un lugar o en otro, sepamos que Dios está con nosotros y que Dios va a hacer las mejores cosas. No bajemos los brazos, no nos desalentemos. Puede ser un joven, no baje los brazos, porque José era un joven y sabía que Dios estaba con él. Mire, cuando uno honra al Padre, cuando era chico, tenía 17 años antes que lo vendieran, era un chico que honraba al Padre, lo atendía, pasaba horas con él, hablaba con él. Era un muchacho que se dedicaba a cuidar a su padre. Mientras los otros estaban en el campo y hacían todo lo que las fuerzas de jóvenes hacen. Y cuando uno honra al Padre, Dios le abre la revelación. Tuvo 2 sueños. Esos 2 sueños ya colmaron la capacidad de soportarlo de sus hermanos, por eso lo vendieron. Pero tuvo 2 sueños. Un sueño se trataba de 11 manojos de trigo y con él 12, y que los manojos se inclinaban a él. Y el sueño segundo era que la luna, el sol y la luna y las estrellas, 12 estrellas, todas, y el sol y la luna se inclinaban ante él. Y se los contó en los sueños, porque cuando uno tiene sueños del corazón de Dios, revelaciones, uno no tiene mala intención y lo puede contar. Y hay que tener cuidado, porque algunos lo van a tomar como envidia, con un celo humano, un celo terrenal y diabólico. Y dice que esto les pasó a los muchachos, agarraron un celo tremendo por lo que José le contaba los sueños, pero honrar al Padre abre la revelación. Los sueños vinieron y esos sueños les sostuvieron por todo el camino. Esos sueños que tuvieron en él era lo que les sostenía para seguir creyéndole a Dios, hasta que de un día que estaba en la cárcel, que había revelado un sueño a un copero y a un panadero. A un panadero fue destituido, pero el copero fue restituido. Y cuando fue restituido el copero se olvidó de que habían interpretado el sueño en la cárcel. Pero un día que Faraón tuvo unos sueños que no le dejaban dormir, dice que este copero que lo vio tan afligido a Faraón le dijo: hay un muchacho en la cárcel que revela los sueños. Y sabe que Dios nos da el idioma de los sueños, de las revelaciones, de las visiones, de saber que en los éxtasis puede Dios darte el significado de los enigmas y de las cosas más escondidas, los secretos más escondidos, los tesoros muy guardados. Yo te los daré a ti. Iré delante de ti, romperé puertas de hierro, cerrojos de bronce, haré pedazos, y la sabiduría va a venir a ti para que hagas la obra que te he enviado a hacer, dice el Señor. Y sabe que José fue a Faraón, y Faraón le dijo lo que le pasaba, como estaba traumado por esos sueños, y José pudo interpretar que esos 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, que esos 7 años de vacas gordas eran graneros llenos, que ellos tenían que tener administración de eso, para que cuando vinieran los 7 años de pobreza, de sequía, todo el mundo iba a tener hambre, necesidad de comida, pero ellos iban a tener los graneros llenos. ¿Y sabe qué? Estaba orando mientras tanto un padre, mientras el proceso de ese hijo iba desarrollándose. ¿Cuántos padres oran por los hijos? ¿Cuántas madres oran por los hijos? Aunque tu hijo esté en el peor de los lugares, aunque tu hijo esté fuera al parecer del plan de Dios, aunque tu hijo al parecer estuviera con una noticia de muerte, al parecer con una sentencia para no estar más, pero tú nunca dejes de orar, tú nunca dejes de tener tu altar, tú nunca dejes de tener tu comunión con Dios, porque el Señor, al que le tiene comunión, Dios le va a respaldar la fe. Dios nunca se va a burlar de tu fe, Dios siempre va a respaldar tu fe y va a hacer lo que tú le pides, porque Él es Dios. Él puede resucitar a los muertos, Él puede hacer milagros, Él puede saltar todas las cosas, hacer lo que tú necesitas. ¿Sí, amén? ¿Sabe qué pasó? José fue allí, si quien de los hijos de los hombres que tenga el espíritu del Dios del cielo puede hacer esto, sino tú, José. Y ahí nomás Dios hizo que Faraón lo reconociera a José, que José tenía el privilegio del primogénito, que era un hombre que se había guardado de las pasiones, que era un hombre que se había escapado de las pasiones juveniles, que era un hombre que se había
rendido a Dios, que en los lugares feos que le tocó estar, él siempre estaba dando testimonio de Dios, llevando el testimonio de Cristo en su vida, de tal manera que Dios lo levantó para que fuera el gobernador de todo Egipto, el señor de la casa de Faraón y padre de Faraón. ¿Sabe? La paternidad hace que si nosotros tomamos la paternidad y somos gente sujetas, y somos gente que honramos a los padres que Dios nos ha dado, unos padres ministeriales como que Dios le ha dado aquí en el matrimonio de Villazón. Esos padres ministeriales son los que van a guiarte al destino de gloria. Así como Jacob guió al destino de gloria a José. Cuando vinieron los sueños, la revelación, él siguió orando. Y cuando él hizo todo el proceso, pasaron 20 años y hubo gran hambre en la tierra. Y cuando hubo gran hambre en la tierra, los hijos de Jacob, Israel, fueron a buscar comida allá y no conocieron a José. No lo conocieron. Pero José sí los conoció. José sí los conoció. Y esto habla de Cristo con Israel. Israel lo vendió. Israel lo negó. Pero por esa causa los gentiles pudimos ser acercados, ¿no es cierto? Como iglesia. Por la salvación que ellos rechazaron, por un Esaú que rechazó la gracia, viene por un Jacob que aceptó la gracia de Dios. Siempre hay alguien que va a ocupar tu lugar si tú no estás dispuesto. Nunca rechaces la gracia de Dios. Una orfa rechazó la gracia de Dios. Un Esaú rechazó por un plato de comida, por cosa natural. Muchas veces dicen, no, yo no por un plato de comida, no. Sí, porque muchas veces la iglesia te invita y dice, sí, yo no tengo para un plato, no tengo para una fiesta en la iglesia, no tengo para tal cosa en la iglesia. Muchas veces por las cosas naturales, sí, porque no tengo dinero. Y vamos a poner un pacto especial para tal cosa. No, yo no voy a participar porque me cuesta mucho ganar. Y por las cosas naturales, muchas veces empezar a rechazar la gracia de Dios, pero nunca rechaces la gracia de Dios que Dios te ha dado, el llamado, la señal, lo que tiene Dios contigo, el propósito, el plan. Siempre debes estar atento de que hay un plan con tu vida y que el plan no es chico, es un plan grande, glorioso. Sabe que la paternidad de los patriarcas se cumple en los hijos de Jacob y viene a ser notorio como Jesús reinando sobre el mundo entero. Así que todas las personas de la tierra vinieron con dinero a comprar comida a Faraón, que el gobernador era José. Faraón se hizo a un lado, tú serás el segundo en mi reino, lo que tú decidas. Y dice que José le vendía ración por precio. No aflojaba porque tuviera los graneros llenos. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? La gente trajo todo su dinero por comida. Quiere decir, el dinero no salva. Eso es lo que pasa hoy con Cristo. Pueden tener todo el dinero que tengan, el dinero no les salva de una situación en el matrimonio, una situación con un hijo en la droga, una situación con un problema de tipo de enfermedad, no les salva. Así que dice, trajeron los animales y José le daba comida por los animales y todos los animales eran de Faraón en Egipto y todo el dinero de la tierra que había era de Faraón, porque el único que tenía comida era Faraón por revelación de Dios. Y trajeron las escrituras de sus tierras. Y hay gente que está ansioso de hacer negocio y poner propiedades a su nombre. Y todas las escrituras, ¿de qué sirven si tú eres uno que no está a salvo? Si hoy te estaba ensanchando los graneros, dice, y hoy vienen a pedir tu alma, ¿qué haces con ensanchar los graneros y llenarlos aquí en la tierra? Porque si hoy vienen a pedir tu alma, cuando estuvo ese rico arriba, dijo, mis hermanos están sin salvación, están ahí, déjenme ir. No, dice, ya están los hombres de Dios en la tierra hablando la palabra del Señor, los profetas, los enviados, los hijos de Dios que están predicando la palabra. ¿Sí, amén? Ya esta es la oportunidad que tenemos. Y trajeron las escrituras de las propiedades y se llevaron comida. Y después de eso tenían sus hijos y sus hijas que las dieron como siervos, con sus hijos y sus hijas como siervos. Así que al mundo no le va a salvar ni el dinero, ni los animales, ni las propiedades, ni las escrituras, ni aún poniendo sus hijos de siervos y siervas. Solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. No te aferres a ninguna cosa de la tierra, porque solo Jesús es nuestro Salvador, para nosotros y para toda la humanidad.
puede ser un hombre de un título jerárquico, de autoridad, en un nivel empresarial o de gobierno, sea quien sea, pero solo Cristo sabe. ¿Sí, amén? Sabe un padre que ora, va a ver a sus hijos reinando y va a ver la paternidad de sus hijos. Porque Jesús lo dijo, Él llamó a sus 12 y les dio autoridad. Y qué lindo que pudiéramos hablar en estos días de lo que es el apostolado en toda su función. Un apóstol es un padre. El apóstol Pablo les decía, a ellos hay 10.000. 10.000 hay gente que te instruye, tenemos micros, programas cristianos, tenemos enseñanzas, tenemos institutos, ministerios de escuelas de enseñanza, tenemos en la radio, ¿no es cierto?, montones de ministerios en los programas de radio, en los programas de televisión, en los libros, en las distintas literaturas que llegan a nuestras manos. A ellos hay 10.000. Pero yo te engendré en Cristo. Yo no sé qué. Yo soy vuestro padre, el apóstol Pablo. Entonces un apóstol es un padre. Es un padre. Otros cuestionaban el apostolado de Pablo. Pablo dice, el sello de mi apostolado sois vosotros. Vosotros sois el sello de... ¿Qué es un apóstol? Es tener hijos que reconozcan su consagración, su apostolado, su vida rendida al Señor. ¿Sí, amén? Es hijo que dé testimonio de que Dios está pasando por esa vida. ¿Sí, amén? Y ¿saben? Cuando decimos patriarca, decimos padre, luego decimos sacerdote. Y un sacerdote es restaurado solamente por un padre. El único que puede llevarte a un sacerdocio es tu padre. Porque al único que estarías dispuesto a obedecer sería una autoridad de un padre. Si un presidente de la nación te llamara y tuvieras que tomar una decisión, preguntarías a tu padre. Porque esa es la máxima autoridad en la tierra que tienes. Un padre, y en el caso de no tenerlo a un padre en el Señor, tenemos una casa ministerial que tenemos padre y madre ministeriales para decirle, guíame en mi vida hasta el destino glorioso de Dios. Guíame en mi vida hasta encontrar el propósito de Dios. Guíame en mi vida, porque un padre es el único que puede descubrir el talento que opera en ti, el don que opera en ti. En la mesa de discipulado nosotros los padres ministeriales vemos cuál es el don que está en él operando, cuál es el talento para guiarlos a encontrar su rumbo, su destino, su fuerte, su capacidad, la habilidad natural que Dios ha puesto en la pericia de sus manos. ¿Por qué Él adiestra nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla? Él es quien da la habilidad y la capacidad. Él es el que pone el espíritu de sabiduría en cada uno de nosotros para que seamos artífices de la obra de Dios. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la paternidad se compone de un padre con un hijo. Es el vínculo que Dios mostró en su Hijo Jesucristo con el Padre. El ministerio de Jesús fue público y llamó a 12, pero Él tuvo una relación y una comunión con el Padre. Todo lo que hizo, lo hizo bajo la voluntad de su Padre. Aún lo que no le agradó, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. ¿Sabes? Cuando nos negamos a nosotros mismos de aquellas cosas que nos parecen imposibles, pero hacemos la voluntad de nuestro Padre, Dios Todopoderoso, Él va a cumplir también nuestros sueños. Cuando nosotros cumplimos los sueños del Padre, Él cumple los sueños de nuestra vida. Él nos levanta hasta lo sumo, Él nos pone sentados a la diestra de Dios Padre. Él es el que está ahora siendo el intercesor junto a los intercesores que somos nosotros. Cuando tú oras, Jesucristo ora al Padre por ti. Cuando tú ministras intercesión, el Señor Jesucristo intercede por ti. ¿Sí, amén? Y Él va a mandar, el Padre va a mandar la comunión, la bendición directa, sin ninguna interferencia para que recibas la bendición del Padre. ¿Sí, amén? Cuando te unes en un altar de comunión permanente, tu altar se hace distinguido. Miren, 3 altares tuvo Abraham. Un altar. Fue el altar de cuando salió de allá de Ur, de los caldeos. Llegó varias veces a Egipto, porque era un altar constante, un altar inestable. Oraba solamente cuando tenía un problema. De momento que no tenía problema, ni oraba, no tenía comunión, ni buscaba en la meditación la palabra del Señor. Porque en la meditación, en la lectura y en la meditación está la revelación.
¿Cómo viene la revelación? Cuando tú estás orando y lees la palabra y te vuelves a poner a orar, meditando, ahí viene la revelación. Por gracia hemos escrito muchos libros, algunos de ellos están ahora. Y sabe que por gracia, pero ahí en el altar, con la revelación, ese tiempo se puede contar que le pasaron las más feas cosas de su vida. Cuando él tuvo un altar entre Jai y Betel, que fue Abraham que tuvo, Jai quiere decir montón de ruinas, escombros, no sé cómo le dice cuando se demuele un edificio, escombros, y quedan escombros y es un montón de ruinas. Así que estaba entre medio de los escombros y la ruina, el altar de Dios, el altar de Abraham y la voluntad de Dios en Betel. Así que no estaba ni en Betel, no estaba ni en Jai. Vivía. Era un altar donde pensaba que el mundo te podía dar oportunidad. A lo mejor Dios me bendice por alguna situación del mundo. No. Si Dios nos saca del mundo, cuando lo sacó Dios a su pueblo de Egipto, lo sacó para que se olvidara de Egipto, para que Egipto saliera de su corazón. Ellos le dijeron, ¿por qué no nos dan lo que teníamos en Egipto? Cebollas de verdeo, ajo puerro, melones, cebolla, los sabores, los gustos, los apetitos de la vida de la carne, de la vida del mundo, de la vida natural, de los placeres de la carne. ¿Sabe qué dijo Dios? Mire, yo les puedo dar de todo, pero quiero que se olviden del mundo, quiero que se olviden de Egipto, quiero que no tengan más nada en sus corazones de este mundo. Por eso no le daba, porque Dios podía hacer todo. Entonces dijeron que haremos carne, hace cuánto que no comemos carne, nos sacas a morir al desierto, mira, nos falta el agua al tercer día le faltó. Y ahí habla de la cruz de Cristo, cuando Moisés, el único que se arrodilló. Todos murmuraron, todos dijeron, nos sacó a morir al desierto, ahora estamos muertos de sed. Y encontraron un oasis, un pozo en medio del desierto, y eran las aguas amargas. ¿Quién la podía tomar si eran aguas venenosas? Aguas malas, pero sin embargo dice que el único que se arrodilló, el único que le creyó a Dios fue Moisés, un hombre de adoración, y se arrodilló y en visión vio un árbol. ¿Puede haber un árbol en el desierto? No. Sin embargo dice que era la cruz de Cristo, aquel madero del capítulo 2 del libro de Pedro, el madero que es Cristo, y dice que lo puso dentro del agua y las aguas se endulzaron y todos tomaron y todos fueron benditos en aquel día por ver que Jehová no solo había abierto el mar, no solo que los había sacado de la mano de Faraón, no solo que los había sacado de servidumbre, de esclavitud, sino que ahora también les daba las aguas endulzadas por la cruz de Cristo. Cristo endulza las aguas amargas, Cristo hace pasar la amargura, Cristo nos da la paz y la bendición. ¿Sí, amén? Y sabe que luego las 12 fuentes y las 70 palmeras es la vida en el Espíritu. Y después el pan, el maná del cielo, para que fuéramos constituidos espiritualmente, que nos olvidáramos de las cosas de este mundo, de los apetitos humanos, y pudiéramos comer de ese pan del cielo, porque el pan del cielo no tiene nada que ver con la tierra, es espiritual. Y ese pan que mandaba todos los días tenía que salir a la madrugada, antes de que el sol saliera, porque si no se derretía. Esto habla de una oración consagrada antes de salir el sol. Me anticipé al alba y busqué a Jehová, dice David, y esperé en su palabra. No buscaba a Dios y bueno, me voy porque ya Dios no me habló. No. Esperaba en el altar y Dios le hablaba. ¿Sí, amén? ¿Sabe cuando uno espera en el altar y Dios le habla? Uno tiene que entender que Dios es un Dios que habla y que va a hablar espiritualmente a tu corazón. Si eres un adorador, vas a tocarlo. Cuando Jesús estuvo con la samaritana en el pozo de Jacob, dice que la samaritana vino a buscar agua y tenía una mala fama esa mujer, porque reconoció ella que era varón por profeta, porque le dijo en un momento dado en la conversación, le dijo, ve y dile a tu marido que venga. No tengo marido, le dice ella, con toda la chance, dice, si lo agarro. No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. 6 que fueron, ¿no es cierto?, etapas y etapas de fracaso, porque el mundo y todas las cosas te dan fracaso.
varón profeta eres, me has dicho la verdad. Claro, porque el que tengo tampoco es mi marido. Ah, eres profeta, ¿dónde se debe adorar? Ahí ya pasó a la espiritualidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y saben a dónde se debe adorar? Nuestros padres dicen que en aquel monte. Y ustedes los judíos dicen que en aquel monte. Jesús dijo, la hora viene y ahora es. En que los adoradores buscarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y sabe qué significaba eso? Significaba, ahora yo estoy en el espíritu, el que me toque en el espíritu. Cuando tenemos toda la alabanza y la estructura para adorar y no tocáramos al Señor. Yo entré a este lugar y no hice más que llorar, estuve ahí, porque sentí la presencia de Dios. Había gente del altar que estaba tocando el Espíritu de Dios y Él se derrama, Él hace fiesta, Él hace disfrute. Para Él es un placer disfrutar con los que le disfrutan. Cuando alguien le disfruta a Él también disfruta. Cuando uno tiene placer de su comunión, Él también tiene comunión. Él se alimenta y nosotros nos realimentamos. ¿Sí? Amén. Y nosotros nos alimentamos del pan de Él y Él se alimenta, porque le damos a Cristo. La adoración es Cristo, la palabra viviente es Cristo, el verbo es Cristo. Cuando le damos a Cristo, Él come y nosotros comemos. Nos saciamos y Él se sacia. Nosotros nos saturamos y Él se satura. Nos llenamos y Él se llena. ¿Sí? Amén. Ese es el Padre que busca tales adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Sí? Amén. ¿Sabe que es maravilloso la paternidad? La paternidad es una reforma que debe haber, como digo, un padre y un hijo. Y cuando un hijo es obediente al padre, y cuando un hijo es afín, y cuando un hijo se acerca, y cuando un hijo pone su cabeza en el pecho para escuchar su corazón, como Juan, el amado del Señor. Hubo 12 discípulos, pero había uno que se recostaba en el pecho de Jesús. Pedro le dijo, pregúntale, le hizo seña. La Biblia dice que le hizo seña a Juan, tú que estás al lado, pregúntale cuando él dijo, alguien de ustedes me va a entregar. Y le hizo Pedro, Juan, ¿quién maestro? El que moje en el plato. Y dice que Judas en ese momento sabe el amado del Señor, el que sabe los secretos, el que sabe los secretos. Hay un paso más de conocer a Dios, cuando Él dice, ya no serás mi siervo, serás mis amigos. Qué lindo ser amigo del Señor, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero sí sus amigos. Pero hay un paso más, es cuando uno es la novia del Cordero, es la prometida, es la escogida para desposarse con el Señor. Entonces ya no son dos, son uno, es compañero, un pacto de compañerismo. Cuando usted se hace compañero del Señor, el Señor no va a tener secreto para usted. Usted va a ser abierto el secreto del Señor para su vida. Usted va a conocer los misterios de Dios. Mire, el Señor, cuando uno se ajusta a su palabra, ¿qué hice yo? Yo, en el altar, recibí el pacto de la revelación hace 25 años. 30 años tengo en el Señor. A los 25 años Él me dio hijos. Esos hijos hoy, los apóstoles han visto que son apóstoles en otras ciudades. Hace 25 años que Dios me los dio como hijos y ellos están en otra ciudad. Los libros han sido revelados en el 2004, 2005, que fuimos escribiendo una revista, un libro, el libro de paternidad. Pero ¿sabe qué? Cuando uno está en el altar permanente, Dios te da hijos, te revela. Y en el libro de Génesis, capítulo 18, versos 17 y 18, si alguien me ayuda a leer, en el capítulo 18, 17 y 18, ¿sabe que Dios les dice a Abraham? ¿Cuántos quieren revelación de Dios? ¿Cuántos quieren revelación de Dios? Mire, Dios le dijo a Abraham, amén. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mire, dice Dios en ese capítulo, porque ya tenía un altar estable. Había tenido 2 altares, ahora tenía un altar estable. El encinar de Mamre era un altar estable, permanente, firme. Ya Dios le prometió que al año siguiente iba a recibir el hijo. Ese hijo vivió 20 años en Berseba con él hasta que lo llevó al monte. ¿Sabe que Abraham,
Dios le dijo, ¿encubriré algo yo a Abraham, siendo que va a ser un pueblo fuerte y una nación grande? Dice, y sé que mandará a sus hijos después de él que caminen en los caminos rectos del Señor. Así que cuando Dios sabe que un corazón está determinado a amar a Dios, a ser un adorador, a ser uno de que esté en la comunión del altar permanente, cuando Él sabe que usted tiene un corazón rendido a Dios y que sabe que se lo va a transmitir a eso que tiene a sus hijos, que su casa va a ser regida por la palabra de Dios, cuando Él sabe que un padre es un adorador, es un hombre que está rendido, es un hombre que ya no busca nada, ninguna cosa de la tierra, lo busca a Dios, se determina. Eso es una decisión, esa es una definición. Mire, usted si quiere una bendición grande, haga pacto con Dios. Cuando le apareció en el capítulo 17, le dijo, haré pacto entre mí y ti, primero Dios, entre mí y ti, le dijo Abraham, y Abraham se postró y le dijo, te voy a cambiar el nombre, te voy a cambiar el nombre. Ya no serás Abraham, porque Abraham es padre orgulloso, padre enaltecido. Ahora serás Abraham, porque Abraham, dice, tendrás algo que es así. Cuando uno le mostrara una mano a la gente, sería así. Cuando uno muestra una mano así, sería completa. Para que esté completo tu nombre, le dice Dios a Abraham, pondré una letra de mi nombre, porque las consonantes son en el vocabulario hebreo, no hay vocales. Y eran 4 las letras de Abraham. Así que Dios le añadió una letra. Cuando tú dejas añadir a Dios a tu vida, si eres estrecho, Él te ampliará. Para que tengas un solo hijo eres estrecho, pero para que tengas muchos hijos, padre de muchedumbre, tendrás un corazón amplio de un padre que puede tener un montón de hijos. ¿Sí, amén? Dios lo amplió en ese día. Te cambiaré el nombre, te cambiaré la identidad. Ahora te dirán padre de multitudes. Ahora tú mismo debes decirte, soy un padre de multitudes. Soy un llamado a ser un padre ministerial. ¿Sí, amén? Y a su nombre. Y le dice, y haré de ti, de tu mujer, también, dice, ya no se llamará Sarai, porque Sarai quiere decir mi princesa. Y es un término estrecho, mi princesa, porque es mi sola princesa. Entonces dice, se llamará Sara, porque será princesa su nombre. Y princesa es un término general amplio. Mi princesa es para mí solo, pero princesa es para toda la nación. Y ahí entonces dice Dios, y de tu vientre saldrán pueblos, saldrán reinos, saldrán naciones, habrá reyes de tu vientre, porque de las entrañas, cuando aceptamos la paternidad de Dios, Dios es un milagro en nuestra vida. La paternidad rompe la esterilidad. Todo lo que era estéril ahora comenzará a dar fruto, porque la paternidad da fruto. El Señor trae fruto en nuestra vida y nos enseña a gobernar, nos enseña a sojuzgar. Dice, procrear, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgar, tener gobierno en la tierra. ¿Sí, amén? ¿Y cómo fue? Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos no gobernaron sobre toda la tierra. Resultado, si todos esos conceptos de la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José, la ponemos en nuestra vida, podemos tomar gobierno en la tierra. ¿Sí, amén? Podremos tomar gobierno en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios está dispuesto a abrirle toda la revelación, toda. Dice, porque será un pueblo fuerte y grande. Y yo sé que mandará a sus hijos, que caminen en los caminos justos, rectos de Jehová. Entonces le abriré toda la revelación. Y le vino toda la revelación a Abraham. Y Abraham hizo que su hijo Isaac, su hijo Jacob, porque Jacob dijo, mi padre Abraham, mi padre Isaac. Cuando tenemos una línea de paternidad en el propósito de Dios, nosotros vamos a ser puramente benditos. Sí, amén, grandemente benditos. Yo profetizo en esta noche que muchos de ustedes van a recibir esta impartición, que esto va a impartirse a sus espíritus, que comenzarán a sentirla ensanchado de su espíritu, que el Señor les dice, quiero que seas padre de naciones, quiero que seas una madre de pueblos, de reinos, de reyes. Quiero que ahora todo lo que era estéril dé fruto, sea productivo.
Todo lo que ha sido escaso ahora sea abundante. La mano del Dios viviente ahora está abriendo los espíritus. Hay personas que han sufrido mucho, que han padecido situaciones muy difíciles, pero dice el Señor, yo te he traído hasta este tiempo, como lo hice con Abraham después de 24 años, que él vino en el camino del proceso, en la escuela de la fe, en el conocimiento de mi palabra. Ahora yo hago de él un hombre productivo, una mujer productiva, un hombre productivo. Y dice, se le apareció Dios y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando estamos en su presencia, cuando pasamos juntos a su presencia, vamos a ser perfectos como Dios es perfecto, porque su presencia nos va a impartir la vida del Espíritu, la vida del Dios viviente, la vida de los seres vivientes, la vida que es el verbo, el comienzo, el alfa y la omega, el principio y el fin, el verdadero, el rey de reyes, el señor de señores, el cual es digno de alabanza. Él te hace productivo. Esta noche te marca con esta palabra para que Chihuahua sea salva, para que este estado de Chihuahua sea salvo, para que este estado de Chihuahua tenga padres y madres espirituales, para que este estado de Chihuahua termine con el poder